amados hermanos, muy buenos días todos y todas, Dios les bendiga, y en casa también, quienes nos siguen en la transmisión, Dios les bendiga a todos y a todas. ¿Por qué no nos saludamos unos a otros? Volteamos a ver al grupo hacia la distancia, les bendecimos a todos y a todas. Tomen todo su lugar, bendito sea el nombre del Señor. Si hay un grupo humano en toda la tierra que sabe a quién sirve, a quién adora, somos nosotros, es el pueblo de Dios, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por contar con su presencia y poco a poco, ¿verdad? Hemos ido quitándonos ese temor a congregarnos, pero yo le quiero decir que en el salón estamos bien, tenemos todos los elementos para, al menos desde el punto de vista humano, físico, sentirnos tranquilos, sentirnos en paz. Hay buena ventilación, procuramos también en cierto tiempo hacer un rocío de un producto que no intoxica, pero que de alguna manera elimina el efecto de un posible virus. Pero lo más importante, mis hermanos, es que nos reunimos en el nombre del Señor y confiamos que Él nos guarda, y así ha sido, y en su misericordia confiamos en que así será. Así es que nos gozamos con su presencia. Denise, hace mucho que no le veíamos, Dios te bendiga, qué gusto verte al lado de tu querido esposo. Mis hermanos, hoy vamos a darle una temática muy particular a la reunión de hoy, y es acerca de la libertad. ¿Cuántos quieren disfrutar más la libertad en Cristo Jesús? El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo número 1. Y recuerdo, hace tiempo leí, preparando algún mensaje, que había dos palabras que fueron seleccionadas en el vocabulario español como las palabras más bonitas de todo el idioma. ¿Cuáles creen que fueron esas dos palabras? No es difícil identificar. Amor fue una de ellas, el amor, ¿verdad? Y la otra palabra fue libertad. Y es que la libertad, todo lo que evoca, ¿no es verdad? Queremos ser libres, mis hermanos, pero el Señor dice que en Cristo Jesús somos, no, hablando de libertad, dicen bien, somos más que vencedores, pero hablando de libertad en Cristo somos, ahí lo dijo Dieguito, verdaderamente libres. Así es que vamos a pedir a mi hermano Saúl García, pastor, misionero de Ministerio CIR, que vaya pasando aquí a tomar este lugar. Él va a compartir la palabra del Señor, y vamos a pedir a todos los chiquitos y chiquitas de 3 y hasta 12 años de edad vayan saliendo a tomar sus clases, a sus salones. Ahí están ya sus maestros y maestras preparados para recibirles, y vamos a seguir el protocolo de higiene aquí en la congregación y aplicarlo al micrófono. Amén. Dios les bendiga, hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Y este es un día especial, es un día friecito, que lo podemos disfrutar, y más estando en la casa de Dios. Estar en casa de Dios, abrir la palabra y escuchar la voz de Dios, creo que es una de las experiencias más extraordinarias que podemos tener nosotros como seres humanos. Así es que quiero compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, y quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Corintios, en su segunda carta de Corintios, capítulo número 3. Versículo número 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tienen ya? Está sencillo, es corto, y como ustedes lo saben, casi siempre yo comparto la palabra sobre versículos muy conocidos, pero hoy voy a compartir un
lo que le llaman los que preparan las predicaciones un sermón temático. Vamos a hablar sobre la libertad. Dice la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otra vez, ¿lo leemos juntos? Ya lo tienen aquí, ¿verdad? No hay forma de no poderlo leer. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cierre sus ojos por un momento y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia. Te adoramos y te bendecimos, Señor, por todo lo bueno que eres. Gracias por este día en que nos has permitido llegar aquí a tu casa y estar, Señor, ahora dispuestos a escuchar tu voz. Tú conoces, Señor, nuestras vidas y conoces, Señor, lo que como seres humanos necesitamos de ti. Por eso es que acudimos, Señor, con toda confianza y certidumbre de que tu Espíritu Santo nos escucha y puede venir y ministrar y obrar a nuestras vidas. Estamos aquí, nos declaramos listos, Señor, para escuchar tu voz y escuchar cómo tú hablas a nuestros corazones. Sé, Señor, en nosotros, glorifícate de una manera extraordinaria, Señor, en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, que tu nombre sea por sobre todas las cosas levantado a través de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Lo que duele al corazón del ser humano tiene que ver con su incapacidad de manejar su dignidad personal. Muchas veces estamos dispuestos a hacer tantas cosas, pero cuando la dignidad personal de nosotros es agredida o transgredida, entonces el dolor a veces es mucho. Y la historia de la humanidad ha registrado que en los momentos más críticos de la vida del hombre es cuando el hombre encuentra la esclavitud. En el mundo antiguo, la esclavitud siempre se vinculó a los tiempos de guerra. Aquellos que vencían aquellas batallas tomaban a los que eran derrotados y los llevaban como esclavos. Y esos prisioneros de guerra eran reducidos a la nada, porque había vencedores. Y a veces cuando sentían la libertad o aquellos que eran libres, de pronto sucumbir y volverse a sentir esclavos, los denigraba de tal manera que el futuro o el sentido de la vida carecía de valor para ellos mismos. Y eran sujetos a diversas tareas, había tantas cosas que tenían que hacer y no necesariamente como lo que ellos querían hacer. Pero también la esclavitud también se hacía por dictamen, por decretos, por sanciones penales, por deudas que se tenían y como pago se ofrecía a un ser humano como garantía de que el pago se tendría que llevar a cabo. Entre ellos las mujeres y los niños sufrían grandes momentos de esclavitud que se postergaban por toda la vida y muchas veces por muchas generaciones. Los hacían sujetos para obligar al pago, pero que muchas veces ese pago nunca llegaba y ellas o ellos quedaban completamente rehenes de aquellos que creían ser sus dueños. La esclavitud duele. La esclavitud causa terror. La esclavitud quebranta el corazón y denigra al ser humano. Pero por más dolorosa que sea la esclavitud, por más doloroso que sea el momento en que somos declarados esclavos, es impensable y es aterrable pensar que también existe la esclavitud voluntaria. Es decir,
Cuando alguien por decisión propia decide servir a un tercero a costa de su propia dignidad como ser humano. Entonces la vejación, la autoestima, los anhelos y el futuro son destrozados. Y el sentido de victoria y de realización del ser humano son acabados. Pero cuando se entrega voluntariamente, es más que doloroso, es más que vejante, es más que contra la dignidad del ser humano. Pensando en esto, cuando nosotros decimos que somos dueños de nosotros mismos, muchas veces negamos la realidad de que voluntariamente cedemos a ser esclavos, creyendo ser dueños de nosotros mismos. Llegamos a la esclavitud volviéndose una paradoja pensando en que cómo puedo ser yo libre y querer ser esclavo. Es como entonces lo describió Jesús y lo dijo de una manera enfática en el Evangelio según San Juan. Juan lo describió y lo escribió diciendo: de cierto, es decir, te digo la verdad, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, todo aquel que voluntariamente cede a pecar, nunca capta en su mente que en ese momento se está convirtiendo en esclavo. No percibe, pretendiendo gozar y pretendiendo ser dueños de sí mismos, de su propio deleite. No perciben que la esclavitud está a la puerta y que el dolor y el deleite pronto acabarán y esa experiencia se tornará intolerable. Y entonces seremos sujetos a la humillación, seremos sujetos a la bajeza, seremos sujetos al desamor, seremos sujetos a matrimonios destrozados, seremos sujetos a autoestima lastimada, seremos sujetos a familias disfuncionales, seremos simplemente esclavos voluntariamente. Salir de este punto no solamente resulta complicado, porque el pecado nunca es feo. Si el pecado fuera feo, nadie pecaría. Pero la esclavitud y el pecado siempre son atractivos y sutiles. Y entonces se convierte en realidad que cuando estamos dentro nos sentimos imposibilitados de sentir, de salir, de liberarnos de aquello que nosotros tenemos. Y llega el momento en que decimos: es que no puedo ya. Experimenté y supe lo que era la libertad, pero ahora ya no puedo librarme de esto. Les lo declaró el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de su carta que escribió a los romanos diciendo: y si lo que hago es lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si lo que hago es lo que no quiero, entonces ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y termina con una exclamación. Es la descripción exacta de aquel que voluntariamente se dio al pecado y dijo: miserable de mí. Es decir, se sentía tan abrumado por lo que tenía que él mismo decía que era digno de conmiseración. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cuando entonces el ser entero del hombre clama por salvación, clama por liberación, clama por libertad. La libertad que perdure. La libertad del hombre integral inicia siempre bajo la influencia del Espíritu Santo. Ojalá y no lo olvide.
La libertad que perdura, la libertad del hombre integral, inicia siempre bajo la influencia del Espíritu Santo. Se fortalece bajo su presencia y se empodera bajo la magnitud del poder glorioso del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces vivir en una libertad que sea perdurable? ¿Cómo hacerlo? Quiero compartir con ustedes algunos secretos que describe la Biblia, secretos, para obtener una libertad que perdure. Porque hay cristianos que han sido liberados y Dios los ha rescatado, pero de pronto han llegado al colapso y voluntariamente se han esclavizado. Secreto número 1: ser sensibles a la obra del Espíritu Santo. No podemos negar que el que nos liberta es Cristo Jesús. Es más, lo afirmamos y estamos convencidos de ellos. Él es el gran libertador. Él mismo lo dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que la obra de Cristo nos libera, rompe las cadenas de esclavitud, los grilletes que me tienen atado a lo que yo no puedo controlar, a lo que me lleva al infierno, a lo que me hace sufrir y destrozar la vida misma que estoy viviendo en este mundo. Llega Cristo y nos libera. Es Cristo el que con su sangre preciosa nos limpia y borra todo lo que tenemos en contra de nosotros. Pero es el mismo Jesús que más tarde diría: les conviene que yo me vaya. Palabras que entonces estremecieron a los que lo oían. Y una conjugación de tristeza y perplejidad estaba albergándose en el corazón de ellos. ¿Cómo es que el Maestro, el gran libertador, se iba a ir? Pero a la vez sus oídos escuchaban una sublime voz que decía: porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces el gozo se llenó en sus corazones. Porque si no me voy, dijo el libertador, no vendría el Consolador a vosotros. Es verdad, era difícil la separación, pero había algo entre el poder y la dulzura que estaba describiendo el mismo Señor Jesucristo. Y esto era consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, por lo que ya el pastor, nuestro pastor, ha dicho innumerables veces. Consolador, describiendo lo que dice la palabra en el original, en el griego, que es Paracletos, es el gran ayudador. Consolador. Y vuelvo a decir, qué hermoso sustantivo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una vibra. El Espíritu Santo es el ayudador. El que está aquí para que escuche y pueda brindar a nuestro corazón una plena seguridad de lo que era y está por ocurrir en la vida de aquel que se humilla ante el Señor. Era entonces una plena anunciación de que el Espíritu Santo sería el encargado de hacer grandes cosas entre el hombre. Es por eso que el doctor Lucas, quien escribe su evangelio, dedica una gran cantidad de veces para decir y mencionar al Espíritu Santo en su evangelio 14 veces. Lucas, un doctor que podría llamarse el gran teólogo del Nuevo Testamento,
hablaba del Espíritu Santo con tanta exactitud y pulcritud, de su gran vehemencia y de su gran excelsitud. Y lo dijo y lo repitió en lo que yo llamaría la segunda parte del Evangelio de Lucas, que para nosotros es conocida como el libro de los Hechos. Y yo no llamaría el libro de los Hechos como Hechos de los Apóstoles. La realidad es que este libro debería conocerse como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque Lucas, con su peculiar forma de narrar, mencionó 43 veces en el libro de los Hechos al Espíritu Santo. Es decir, la importancia del Espíritu Santo para los grandes hombres que estuvieron cerca de Jesús no se volvió solamente como un episodio que era narrado por Jesús, sino ellos experimentaron la necesidad y la importancia de él. Pablo mismo, en el versículo que acabamos de leer, menciona 46 veces al Espíritu Santo en sus cartas que él escribió. Y el Nuevo Testamento 173 veces. El Espíritu Santo, tantas veces mencionado, tantas veces confesado, tantas veces cantado en melodías y canciones en las reuniones cristianas, pero a la vez tantas veces ignorado, tantas veces que lo dejamos pasar por alto. Creemos en él, pero qué lejos estamos nosotros de vivir una experiencia relacional con el Espíritu Santo que nos lleve a nosotros a una plenitud de libertad. Porque Jesús anunciaba que la libertad del hombre sería posible bajo la intervención maravillosa del Espíritu Santo. Es decir, no podría haber libertad en Cristo Jesús sin antes la intervención del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Lucas aseguró, al momento de registrar esta declaración de Jesús, que el papel del Espíritu Santo en el hombre era trascendental. Jesús siguió diciendo: y cuando venga el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo, los va a convencer, primero, los va a convencer de pecado, los va a convencer de justicia, los va a convencer de juicio. Los va a convencer de pecado porque no creen en mí. Los va a convencer de justicia por cuanto yo voy al Padre. Los va a convencer de juicio porque ya no me van a ver. Es el Espíritu Santo quien con amor interviene para hacernos recapacitar, para hacernos sentir, para ver nuestra necesidad, para mostrarnos nuestro error y para llevarnos cerca de lo que es la libertad que hay en Cristo Jesús. Jesús, al momento de decir esta palabra, Él los convencerá. Usa la palabra elexei en griego, que significa va a mostrarte tu pecado y te va a llamar al arrepentimiento. Él te va a convencer de pecado, te va a mostrar todo lo que has hecho. ¿Cuántas veces cuando has estado a punto de pecar, cuando has estado pecando, de pronto sabes que hay algo que te está mostrando que estás mal? Y es la obra del Espíritu Santo que está cerca de ti, que te está diciendo, no es tu conciencia, es el Espíritu Santo que te está hablando, es el Espíritu Santo que está tratando contigo, es el Espíritu Santo que te está convocando al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo aplica todas las verdades de Dios explícitas en la palabra, en la propia mente del ser humano, y nos trae y nos recuerda lo que la palabra de Dios dice. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en nuestra mente, es el Espíritu Santo el que nos está recordando y nos llama para ser convencido por medios justos y suficientes argumentos para que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Es el Espíritu Santo el que hace posible
que lleguemos al punto de encontrarnos con el Maestro y que le convoquemos y le invoquemos y le digamos a Jesús: ten misericordia de mí, sálvame. Sin antes obrar el Espíritu Santo, no sería capaz el ser humano por sí mismo de llegar a los pies de Cristo Jesús. La libertad perdura cuando nosotros seguimos siendo sensibles, cuando decimos y sentimos y decidimos decirle al Espíritu Santo: no solamente quiero creer en ti, no solamente quiero confesarte, no solamente quiero cantarte, quiero experimentarte. Es que el Espíritu Santo es mucho más que los 2 hemisferios que pueden captar, memorizar, entender, comprender y sentir inteligible lo que es la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vivo, el Espíritu Santo está entre nosotros, el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo está tratando con nosotros, el Espíritu Santo nos está convenciendo, el Espíritu Santo nos lleva a ser completamente liberados. Cuando decidimos ser sensibles, cuando decidimos escuchar al Espíritu Santo, entonces nuestra vida es plena. Entonces la guianza del Espíritu Santo nos asegura que tendremos verdad en nuestras vidas. Y nos asegura que no estaremos ya más a expensas de nuestro intento humano por ser mejores. Jesús mismo dijo: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda verdad. Cuando venga el Consolador, que ya está con nosotros, Él te va a guiar a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, dijo Él, sino que hablará todo lo que oiga y te lo hará saber. Es entonces el Espíritu Santo que nos da a nosotros una convicción o nos convence, nos muestra el pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y nos da libertad. Y nos dice que ya podemos nosotros acercarnos a Jesús. Y cuando lo logramos, el Espíritu Santo también trabaja con nosotros. Cuando hemos llegado a los pies de Jesús y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Necesitamos sentir que necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo. No solamente Jesús, no solamente el Padre, eso es verdad, pero Dios es trino. Y el Espíritu Santo, cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, escuche lo que dice el apóstol San Pablo una vez más, hablando Pablo, dice: y entonces el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es la obra del Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. De manera que ser sensibles al Espíritu Santo es tomar la decisión de mantenernos nosotros lo suficientemente receptivos a lo que el Espíritu Santo hace y lo que el Espíritu Santo obra y lo que el Espíritu Santo es en sí mismo. El Espíritu Santo es real. Tal vez mis 2 hemisferios, mi sistema neuronal no pueda comprender la excelsitud y magnitud de Él, pero está con nosotros y es real y está en nosotros. Es el Espíritu Santo. El segundo secreto que quiero compartir con ustedes para tener una vida de libertad perdurable, que dura, es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya pasamos de la etapa de la condenación y ya llegamos a ser libres. Los que no andan, y aquí está el secreto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? O como dice Gálatas 5:25,
si vivimos por el Espíritu. Óigalo bien, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Segundo secreto, para tener una libertad perdurable, tenemos que andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Andar. Peripateo en griego. ¿Qué significa? Caminar, conducir mi vida junto al Espíritu Santo. Conforme al Espíritu que dice Romanos 8, usa la palabra kata en griego para referirse a conforme. Quiere decir de acuerdo a el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros tenemos la condicionante que para conservar la libertad necesitamos estar caminando continuamente. Y aquí hay un presente continuo descrito al momento de decir andar. Es un presente continuo. Tengo que estar siempre cerca donde el Espíritu Santo está caminando, donde el Espíritu Santo está yendo, donde el Espíritu Santo se está moviendo, donde el Espíritu Santo se está manifestando. Tengo que andar en el Espíritu. Es el momento entonces cuando yo me enamoro de lo que está haciendo mi ayudador, el que es llamado para estar cerca de mí y que me está diciendo lo que debo de hacer, y entonces yo percibo amor en su vida y me enamoro tanto del Espíritu Santo que deseo continuamente caminar y caminar y caminar de acuerdo a lo que Él está diciendo. Es quedarme donde Él está, es caminar donde Él camina y ir donde Él me está conduciendo en este camino de vida, andar en el Espíritu. Andar continuamente. Es decir, que andar no es una acción de que yo camine y después diga, espérame tantito, necesito sentarme. Tú síguele, ahí te alcanzo. Porque a veces así le hacemos los cristianos. Espérate. Ahorita voy a hacer esto que yo quiero hacer. Tú camina al Espíritu Santo, tú vete por allá. Ahorita te alcanzo. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que estar constantemente junto al ayudador. Es cuando nosotros decidimos que tener esa maravillosa presencia del Espíritu Santo es singular y tenemos que caminar de acuerdo al camino que Él está caminando. Es una maravillosa y podríamos llamarle sinergia, la combinación de actos entre el poder de la palabra y permanecer caminando con el Paracletos. Vuelvo a decirlo, es la combinación de poder entre el poder de la palabra y el caminar junto con el Paracletos. Es la dotación superlativa de Dios para nuestra vida. Es la dotación de poder de Dios para nosotros. En el caso de aquellos que están en Cristo Jesús, esto puede ser dividido en una forma extraordinaria que termina siempre en el triunfo, en el glorioso triunfo del Espíritu Santo sobre la carne. Porque estar en el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo se refiere a dos cosas. Primero, dependencia. Es decir, tenemos que depender del Espíritu y no de nosotros mismos. ¿Qué es lo que me dice el Espíritu Santo a mí? Escuchar la voz del Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Segundo, rendición. Es cuando yo dependo y me rindo a la guianza del Espíritu Santo con el fin de ser fortalecido, protegido, transformado y guiado directamente por su presencia. Dependencia y rendición es lo que implica el andar en el Espíritu Santo. No estoy hablando solamente de Jesús, por eso dije es la combinación preciosa, la sincronía exacta, la armonía maravillosa entre el poder de la palabra y el caminar con el Espíritu Santo. Eso es precioso en mi vida.
Cuando yo escucho la palabra y camino, y cuando me voy relacionando con el Espíritu Santo, es extraordinario. Confieso 2 testimonios. El primero es un pecado y el segundo es una victoria. Estaba yo plantando una iglesia aquí en el centro del país y llegué yo en un bochito que tenía, todo destartalado, en una de las colonias más populares de la ciudad de Querétaro, donde estaba plantando una iglesia. Me estacioné en la casita, de esas más chiquitas, que son las más chiquitas que se puedan imaginar. Dejé el carro porque no cabía el carro donde tenía que ponerlo, se quedaba en la calle. Cuando paré el carro, el Espíritu Santo me dijo, yo lo escuché, y usted dice, ¿cómo es que dicen que escuchó a Dios? Es que hay una convicción, es que el Espíritu ministra al corazón y sabemos que hay algo que está pasando. Vi a unos jóvenes que estaban en una esquina y Dios me dijo, ve y predícales. Y yo los vi drogados, y yo los vi gritando, y yo los vi peleando. Y entonces dije en mi mente, no me van a hacer caso, están drogados, están fuera de sí. Cerré mi bochito y me metí a mi casa y me dormí, era en la noche. Al día siguiente, en la mañana, como siempre, eso sí, es algo que yo tengo como por costumbre y mi familia lo sabe, me encanta leer noticias. Abrí el periódico y descubrí que en la colonia donde yo vivía habían sido asesinados 2 drogadictos y 3 estaban en la cárcel y ya no iban a salir más. Y descubrí que eran aquellos que estaban en la esquina a los cuales Dios me había pedido que fuera y les hablara. Es cuando yo decido no andar en el Espíritu, es cuando yo decido no escuchar a Dios, es cuando yo decido escucharme a mí mismo, es cuando yo decido que las cosas tienen que funcionar como yo, es cuando entonces andar en el Espíritu se convierte más en una teoría bíblica o en una teoría teológica, en una teoría cristiana experimental para aquellos que son, decimos nosotros, muy espirituales o místicos. Es cuando yo decido no ser tanto como ellos, es cuando yo decido perderme la oportunidad de que la presencia de Dios esté junto a mí y que me guíe y me diga exactamente lo que tengo que hacer. La segunda experiencia, porque dije que eran 2, estaba caminando después de una batalla tremenda en Haridwar, donde los demonios son tremendos. Es la segunda ciudad más santa para el hinduismo en la India. 33 millones de dioses adorados, la opresión espiritual, los demonios son reales. Y yo estaba caminando, íbamos a plantar una iglesia. Nadie sabía en esa ciudad, nunca se había escuchado el nombre de Jesús, nadie había escuchado que Cristo existía. Y empecé a caminar en oración. Estoy acortando, estoy diciéndole la última parte de este testimonio. Estaba caminando junto a un hombre. Era un hombre que había sido salvo hace algunos meses y lo estaba llevando yo para que plantara una iglesia, para que empezara una iglesia. Y de pronto, cuando íbamos orando por la calle, oí que me dijeron al corazón, voltea a tu derecha. Y entonces volteé y me preguntaron otra vez, ¿qué ves? Pero era una pregunta aquí al corazón. Es cuando uno sabe que algo está pasando en el corazón, que es una cosa que no es mía, que es una cosa que no tiene que ver con mi convicción. Y yo dije, pues veo una casa de adobe. Y entonces me escuché otra vez la voz que me dijo, esa casa está lista. Y dije yo, pero Dios, ni siquiera han escuchado el evangelio, no le hemos dicho nada, nunca se han enterado. ¿Cómo dices que están listos? Y volvió a decirme, están listos. Llamé a aquel joven que estaba conmigo, aquel hombre, y le dije, ve a tocar. Tal vez después explicaré por qué le dije a él. Pero él llegó y tocó y abrió la puerta y salió una mujer con un puñal en la mano y diciendo, si no hubieras llegado aquí en este momento, este cuchillo estuviera enterrado en mi vientre y entonces sí serían buenos días.
Pero aquel hombre que iba conmigo, un recién convertido, un cristiano, le dijo: por eso es que vengo para decirle que si usted quisiera, desde hoy serían buenos días para usted. Esta mujer lo invitó a entrar a su casa. Un milagro en un mundo oriental, que una mujer invite a un hombre a entrar a casa. Entró, escuchó lo que el mensaje le estaba diciendo a través de los labios de este hombre, y esta mujer llamó a sus hijos y les dijo: este hombre me está diciendo que si creemos en su Jesús y nosotros nos arrepentimos, entonces seremos realmente felices y tendremos buenos días. Y sus jóvenes adolescentes la escucharon y dijeron: y dijo ella: y yo he decidido que desde hoy vamos a creer en el Señor Jesucristo. Así es que arrodíllense. Es la guianza del Espíritu Santo. Es cuando yo no sé qué hacer y de pronto encuentro que el Espíritu Santo está trabajando conmigo. Tengo dos opciones: ignorarlo, o tengo la opción de hacer lo que el Espíritu Santo me está diciendo. El Espíritu Santo es real, está aquí y nos está hablando ahora. No hay forma de conservar, de perdurar en la libertad si no me mantengo cerca del gran Paracletos, del gran ayudador, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace posible que yo me mantenga en victoria. Es el Espíritu Santo. No es mi capacidad para entender la Escritura. ¿Cuántos grandes conocedores de la Biblia de pronto han terminado esclavos nuevamente? ¿Cuántos expertos en el manejo bíblico han terminado esclavizados a lo mismo que tenían antes de conocer a Cristo Jesús? Es aquí donde es razonable el ministerio del Espíritu Santo entre nosotros. Pues cuando sentimos que ya no podemos, que no podemos mantener nuestro caminar con Dios, cuando nos sentimos abrumados por todo lo que nos está pasando, por todo lo que nos rodea, y nos sentimos débiles y sentimos que ya no podemos seguir, que ya no podemos continuar siendo fieles a Dios, que ya no siquiera sabemos cómo orar. Nuevamente San Pablo nos dice: y de igual manera, Romanos capítulo 8, versículo número 26, dice: y de igual manera el Espíritu, escúchalo bien, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. No es mi capacidad de reacción, no es mi determinación para hacerlo. Claro que tengo que estar dispuesto a estar cerca del Espíritu Santo, por eso andar con el Espíritu. Pero el que me ayuda en mi debilidad es el Espíritu Santo. Aquí en este versículo, el neuma, que es la palabra que se usa en griego para Espíritu Santo, ha entrado, escúchalo bien, cuando dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En este versículo, el neuma o el Espíritu Santo ha entrado en una comunión con el cardía humano o con el corazón del ser humano. Y ahí, entre esa comunión del poder glorioso del Espíritu Santo y la debilidad del hombre, es cuando son moldeadas las oraciones que en el momento no entendemos, pero oraciones que nos llevan a confesar, a rebustecernos, a volvernos a equipar con lo que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que mi vida sea una vida distinta, una vida libre. Es el que me ayuda en los momentos de máxima debilidad. Esta es la etapa de una relación profunda con el Espíritu Santo. No sé cuántas veces ha estado usted orando y cuántas veces le ha dicho: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, quiero estar caminando contigo. Espíritu Santo, necesito tu presencia. Es una profunda relación con el Espíritu Santo en la cual, escúchalo bien, cuando hay una relación con el Espíritu Santo, entonces la santidad, los frutos, la guianza de Dios
pueden desbordar nuestro corazón quebrantado y humillado delante de Dios. Y entonces caminamos victoriosos. Porque cuando decidimos ignorar al Espíritu Santo, cuando decidimos solamente, yo sí creo, es la Trinidad, yo lo creo, pero no decidimos tener una relación preciosa con el Espíritu Santo, entonces se vuelve algo tremendo en nuestro corazón, lo cual dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados como hijos de Dios para el día de la redención. O como dice el apóstol Pablo en la primera carta que escribió a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu, es decir, no apagues el fuego que el Espíritu Santo produce en tu vida. No dejes que esto se apague y te aparte de tu vida realizada, de tu vida victoriosa. No lo dejes alejarse de ti. Mantente cerca, busca una relación íntima con el Espíritu Santo, busca que el Espíritu Santo te guíe, sé sensible, anda en el Espíritu y entonces la santificación de la vida del ser humano es posible, porque la santificación es el resultado no de un esfuerzo personal, sino es el resultado espiritual del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones. Ni un ser humano tiene la capacidad para ser santo. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y la santidad es el sello que garantiza la libertad que perdura. No hay pesadez, no hay quebranto, no hay vejación, no hay humillación, no hay condenación. Porque estoy andando de acuerdo al Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces soy victorioso. Y tercer secreto. Dice Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. La enviaré sobre vosotros, pero les da una orden. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Óigalo bien. Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O como dice Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El tercer secreto es ser llenos del poder del Espíritu. Tenía sentido lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo, no se vayan, es una orden, no se vayan hasta que sean investidos, es decir, hasta que sean vestidos ustedes. Pero se usa en el pasado, lo que se le llama en el griego, en el aoristo, en la voz media, es decir, tengo que participar. Al Espíritu Santo no solamente se le cree, al Espíritu Santo se le busca. Si no estoy cerca, si no estoy andando con el Espíritu Santo, no me puede vestir Él de su gloria. No me puede vestir de su poder. Sabía Jesús que la vida de los enviados requería mucho más que actuar metódicamente de acuerdo a los principios narrados en la Escritura del Antiguo Testamento, para hacer posible que vivieran vidas transformadas. Él sabía que requería de algo más, de algo sobrenatural. Siempre que me escuchen predicar, yo lo predicaré. A lo mejor ustedes alguna vez se aburrirán, pero yo estoy firmemente convencido de que hay vida sobrenatural disponible para nosotros.
Todos creemos en una vida sobrenatural, si no creyéramos en Dios. Pero lo que estoy diciendo es que la vida sobrenatural está disponible para nosotros. Puedo vivir una vida dependiente del Espíritu y Él hará lo sobrenatural por mí. No depende de mi capacidad, sino que es el Espíritu Santo en su intervención sobrenatural lo que me dimensiona a mí a marcar lo que tiene mi vida para llevarla a una vida completamente distinta. Es mi vida la que hace que mi vida sea completamente humillada para que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Llenos del Espíritu Santo. La llenura, en este pasaje de la Biblia, usa la palabra pleroa, que significa que algo esté lleno, rebosante hasta desparramar. Es decir, que mi vida se mantenga desparramando del Espíritu Santo. Es que ya tenemos el Espíritu Santo, es verdad. Cuando Cristo vino a mi vida, el Espíritu Santo entró a mi corazón, es verdad. Pero a lo que me está llamando Dios es a que mi vida sea tan llena que se mantenga desbordante a través de todas las cosas. Así es como vemos nosotros a grandes hombres de Dios actuando de una forma sobrenatural. Cuando ellos no podían, la intervención del Espíritu Santo los hizo hacer cosas extraordinarias. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron saturados del poder glorioso del Espíritu Santo, entonces su vida empezó a obrar de una manera extraordinaria. Los dones o los regalos del Espíritu Santo salieron, los frutos se emanaban de su vida. Y entonces Felipe empezó a obrar señales y prodigios. Y entonces Pablo empezó a obrar señales y prodigios. Pero tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo. No hay poder que pueda permanecer el ser humano en victoria si no es el poder del Espíritu Santo. Y Dios me dijo, no te vayas, no lo intentes, no sigas haciéndolo por tu propia cuenta, no trates de hacerlo por ti mismo, lo has intentado por tu conocimiento, pero yo he enviado a mi Espíritu Santo y te digo, necesitas ser lleno del Espíritu Santo hasta que te desbordes. Y entonces surge lo sobrenatural y seas usado por el poder del Espíritu Santo hasta que te sumerjas en el Espíritu Santo. Sumérgete, porque sumergidos es la única manera de vivir en una vida de libertad perdurable. Es la única manera, sumergidos, en la que tenemos todos los aditamentos que la palabra de Dios dice para pagar los dardos del enemigo. Toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Pero Dios no nada más nos dio una armadura para defendernos. Dios nos dio una armadura para atacar al enemigo. Es posible no solamente resistir, escúchelo. Dios no nos llamó a estar solamente a la defensa. Dios nos llamó para vencer, atacar y conquistar. Y nos dio dos armas poderosas. Número 1, la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Efesios 6:18, y la oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica. Es decir, que la victoria no es segura cuando estamos sumergidos con el Espíritu Santo y cuando tomamos las armas que Dios me dio para atacar a aquel que está diciendo que no puedo lograrlo. No tengo por qué rendirme ni voluntariamente volver a esclavitud. Lo que usted está padeciendo, lo que usted está pasando, los pecados que está cometiendo, la esclavitud en la que usted está encerrado, no puede ser posible que continúe. Dios tiene al Espíritu Santo.
la oración en el Espíritu y la espada del Espíritu no nos hacen solamente capaces de resistir. Son armas para atacar al enemigo. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Poco entendido, poco buscado, poco anhelado, pero qué maravilloso es el Espíritu Santo. Es el secreto divino para hacernos vivir en libertad plena, en libertad duradera. Es su presencia, es su compañía, es su guianza, es lo que Él hace por nosotros, lo que hace que nuestra vida sea distinta, es lo que hace que nuestra vida sea disfrutable, es lo que hace que nuestra vida experimente eventos sobrenaturales en nosotros y a través de nosotros. Ser sensible al Espíritu Santo y no ignorarlo. Andar en el Espíritu sin descanso y ser llenos del poder de esta bendita y tercera persona de la Trinidad nos lleva a una faceta realmente fascinante que nos hace capaces de abrir nuestra vida a lo sobrenatural. Mi hermano, si ha estado batallando para vivir una vida cristiana como usted sabe que debe vivirla, como le han dicho que es posible vivirla, el Espíritu Santo es lo que usted necesita. El Espíritu Santo es lo que usted necesita. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.